Señor Jesús, te exaltamos en este día, Señor. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, toma tu lugar, Señor, en esta reunión. Toma tu lugar, Señor Jesús. Toma nuestras vidas, Señor. Toma tu herencia, toma lo que te pertenece. Tú eres el Rey, Señor, de toda la tierra. Somos tu herencia, Señor, y tú eres nuestra herencia. Tu presencia, Señor, es la heredad que nos tocó y es preciosa, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor, como dice tu palabra, mientras cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. Llénanos, Señor, con tu Espíritu y transfórmanos. Te lo pedimos, Señor, hoy. Aún toca nuestra alma, Señor, para volvernos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes que te amo, tú sabes que quiero conocerte más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras de verdad vivo para ti, en devoción a ti. Sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que quiero conocerte más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras de verdad vivo para ti, en devoción a ti. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Una vez más, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero conocerte más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras
De verdad vivo para ti, en devoción a ti. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Rey de majestad, Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Una vez más, Cristo. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Amén, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. Oh, damos gloria al Rey. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, el Padre de gloria. Oh, tú eres el Rey de los siglos, inmortal, invisible, a quien el Padre escogió como heredero de todas las naciones. Bendito eres, Cristo. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Bendito eres, Señor. Toda la alabanza y la gloria sea para ti, Señor. Oh, Señor Jesús, no hay nada, Señor, no hay nada mejor, Señor, en esta tierra que estar en tu presencia, Señor. Solo una cosa es necesaria,
Solo una cosa vale la pena, Señor. Solo una cosa es necesaria y esta buscamos: estar en tu casa para contemplar tu hermosura, inquirir en tu templo, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Padre, con deseo ver la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes que quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Una vez más, Padre, Padre, tengo un deseo, la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes que quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Como Moisés, muéstranos tu gloria, déjanos ver, Dios, lo que tú ves. Como María, que eligió la mejor parte, estar aquí a tus pies, estar aquí a tus pies. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Como Moisés, muéstranos tu gloria, déjanos ver, Dios, lo que tú ves. Como María, que eligió la mejor parte, estar aquí a tus pies, estar aquí a tus pies. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Fuimos hechos para amarte, Señor. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Quien elijo libertad será libre en él, ya no hay cadenas que puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Si elijo libertad será libre en él, ya no hay cadenas que puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Si elijo libertad será libre en él, ya no hay cadenas que puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Si elijo libertad serás libre en él, ya no hay cadenas que puedan estorbar. Aleluya, aleluya.
aleluya. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Si elijo libertad, serás libre en él. Ya no hay cadenas que puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Si eliges libertad, serás libre en él. Ya no hay cadenas que puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Una vez más, si eliges libertad, serás libre en él. Ya no hay cadenas que puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Soy libre en Cristo. Soy libre en Cristo. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Amén, Señor. Fuimos hechos para tu gloria. Fuimos hechos para amarte, Señor. Este es el principal y grande mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste, porque nos has hecho libres del pecado, nos has hecho libres, Señor, de las cadenas que nos tenían atados a este mundo de corrupción y de oscuridad. Nos has traído de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor, porque somos libres en ti. Gracias, Señor, porque nos has traído a libertad, Señor. Nos has librado del yugo de la esclavitud. Nos has librado, Señor, del yugo del pecado. Bendito sea, Señor. Te amamos, Señor. No hay otra cosa que querramos fuera de tu presencia. Toma el primer lugar en nuestras vidas, Señor Jesús. Toma tu lugar, Señor. Sacerdote, traspasaste los cielos por mí,
traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, gran sacerdote. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, gran sacerdote. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo y te exalto. Te alabo y te exalto. Oh, te alabo, te exalto. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado, confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, gran sacerdote. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, gran sacerdote. Traspasaste los cielos por mí,
traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo y te exalto. Amén, Señor. Te exaltamos, Señor. Bendito eres, gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Bendito eres, Señor Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor. Pedimos que nos llenes de ti, Señor, de tu palabra. Transfórmanos, Señor, mediante la exposición de tu palabra, Señor, al abrir las Escrituras. Que arda nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos. Pues vamos a orar y pues vamos a ir comenzando. Señor Jesucristo, sobre todas las cosas tú sigues siendo Dios. Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca dejarán de ser. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y sabemos que tú eres fiel, que tú eres verdadero, Señor, y nuestra vida ha sido confiada y depositada en tus manos, y ninguno de los que te han sido dados se perderá, sino que en el postrer día tú lo resucitarás. Hemos escuchado tu voz y aún, Señor, nos has dado vida, Señor. Hemos salido de la muerte para entrar en vida. Gracias te damos por ello en el nombre de Jesucristo. Señor, ponemos pues este tiempo de considerar tu palabra en tus manos. Pedimos tu ayuda, Señor, para ver lo que hoy pues tú quieres enseñarnos. Llénanos de ti, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Reyes, en el capítulo 1. Estamos hablando de Salomón y pues estamos precisamente hablando un poquito de la rebelión que se levantó en su contra para que él no llegase a ocupar el trono de David, su padre. Y hemos hablado de algunas personas que pues se pusieron de acuerdo para este fin, para poder pues sacar, para usurpar el lugar de Salomón, y en este caso Adonías, que era un medio hermano de Salomón, fue el que se levantó contra Salomón y contra David para ocupar este lugar, el trono del rey David. Y vemos a dos personas, nos dice el versículo 7, que se pusieron de acuerdo con Adonías para este fin, y es Joab, del que ya hemos hablado, y el siguiente personaje que aparece aquí en el versículo 7 es Abiatar, dice la Escritura. Solamente para cerrar el tema de este hombre llamado Joab, tenemos que decir que este hombre pues era el general del ejército de Israel, ¿de acuerdo? El general del ejército de Israel. Y entonces pues lógicamente que él tenía muchísimos a su cargo, bajo su influencia,
Y este hombre precisamente en su rebelión también se llevó a otros que se sumaran a esta rebelión. Y el versículo 25 de Primera de Reyes capítulo 1 nos indica cómo este hombre, Joab, también tuvo una influencia sobre los capitanes del ejército de Israel. O sea, al levantarse él en contra de David y en contra de Salomón, se llevó consigo, arrastró, ¿sí?, a capitanes de su ejército. Dice aquí Primera de Reyes capítulo 1 versículo 25. Dice: porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y etcétera. Entonces aquí podemos ver que aparecen los capitanes del ejército y ellos estaban dirigidos, ¿sí?, precisamente por Joab. Entonces este versículo nos enseña que aún Joab tuvo esta influencia sobre pues estos capitanes del ejército, y de esta manera pues esta rebelión tomó mucho mayor fuerza, como lo hemos estado viendo la última vez que hablamos de Joab. Pero hoy vamos a hablar un poquito del siguiente hombre que también se unió a esta rebelión y también era un hombre de mucho peso, era un hombre también de mucha relevancia, era un hombre muy importante en el reino de David. Pero ahora podemos ver que esta persona también se unió a esta rebelión de Adonías, y es Abiatar. Abiatar pues era un sumo sacerdote, nos dice la escritura, y en este versículo 7, vamos a leerlo nuevamente, Primera de Reyes 1:7, dice: y se habían puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, dice, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Entonces vemos aquí que de este acuerdo del que ya hemos hablado, que hubo entre Adonías, ¿sí?, con Joab y con el sacerdote Abiatar, también existió este acuerdo. Y la palabra acuerdo, ya hemos hablado de ella, es que ellos comenzaron a ponerse de acuerdo, comenzaron a exponer sus ideas, a platicar, a reunirse para pues ponerse de acuerdo, como dice aquí el versículo 7, de qué manera iban a llevar a cabo esta rebeldía en contra de David y en contra de Salomón. Bueno, nos dice aquí la escritura que era este hombre Abiatar, era un sacerdote, y este hombre Abiatar era hijo también de otro sacerdote, de Ahimelech, ¿sí? Eran de la tribu de Leví, pero estos hombres, tanto Abiatar como su padre Ahimelech, venían de la línea genealógica, y esto es muy interesante el dato que nos da la Biblia, venían de la línea genealógica de Elí, de ese sacerdote del cual ya hemos hablado anteriormente en Primera de Samuel capítulo, pues aparece en los primeros capítulos, ¿no? El que tenía como hijos a Ofni y a Finés. Bueno, este sacerdote Abiatar, que aquí se rebeló en contra de David, pues viene de esta línea genealógica, ¿sí?, de este Elí, de este sacerdote que nunca pues corrigió a sus hijos. Ya hablamos también de esto, ¿no? Sus hijos eran Ofni y Finés, y específicamente de Finés, este hijo de Elí, Finés, ¿sí?, viene precisamente la descendencia de este sacerdote llamado Abiatar. Entonces podemos revisar la Biblia, estos versículos que nos confirman precisamente cómo viene este sacerdote Abiatar de esta descendencia de Elí. Y vamos a leer rápidamente unos versículos y vamos a armar el rompecabezas. Dice Primera de Samuel capítulo 14, versículo 3. Y fíjense aquí cómo está este versículo. Dice: y Ahías, ¿sí?, este hombre es importante, dice, hijo de Ahitob, ¿sí?, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo llevaba el efod. Entonces aquí se nos habla de Ahías, que era hijo de Ahitob, y de aquí viene esta descendencia que continúa con Finés y después con, Elí, Finés y etcétera. Pero de ahí viene precisamente Abiatar. Luego si vamos a Primera de Samuel también, en el capítulo 22, en el versículo 11 y el versículo 20, ¿sí?, también nos confirman nuevamente este asunto. Dice aquí, 1 Samuel 22:11, dice: y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob,
Dice, y por toda la casa de su padre. Aquí era Saúl el que estaba llamando a Ahimelech, dice, hijo de Ahitob. Y esto es interesante porque ya leímos ahorita en el capítulo 14, versículo 3, que Ahías era hijo de Ahitob. O sea, Ahitob podemos ver que tenía dos hijos, a Ahías y Ahimelech. Estos dos, Ahimelech y Ahías, eran hijos de Ahitob, ¿de acuerdo? Y bueno, el versículo 20 confirma que Ahimelech es hijo de Ahitob. Entonces vemos esta situación. Luego en 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 6, nos dice que y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, etc. Entonces aquí vemos cómo precisamente Abiatar, ¿sí?, era hijo de Ahimelech, y al mismo tiempo Ahimelech era hijo de Ahías, y Ahías viene de esta descendencia de Finés y de Elí. Entonces podemos ver que Abiatar proviene de esta descendencia de Elí. Podemos decir que entonces uno de los Ahitob era uno de los hermanos de Finés y Abiatar, sí, era pues de esta descendencia de Finés y de Elí, el sacerdote aquel del que ya hemos hablado anteriormente. Y bueno, esto es muy importante por lo que vamos a seguir hablando de Abiatar, el que entendamos que este hombre Abiatar descendía, ¿sí?, de Elí, y específicamente del hijo de Elí llamado Finés. De ahí procede la descendencia de este hombre llamado Abiatar, que se sumó a la rebelión junto con Adonías para usurpar el trono de Salomón y bueno, ocupar ese lugar. Entonces, Abiatar es interesante que fue un hombre que vivió por mucho tiempo al lado de algunos reyes, de Saúl, de David y de Salomón. Bueno, no tanto con Saúl, porque de hecho Saúl fue el que mandó matar, ya hablamos de eso, ¿no?, a todos los sacerdotes de Nob, y este fue el único sobreviviente, Abiatar, hijo de Ahimelech. Entonces, durante el reinado de David, este hombre, ¿sí?, Abiatar, llegó a ser sumo sacerdote, y podemos ver que aún para el tiempo de Salomón, él seguía ocupando este lugar de sumo sacerdote. Bueno, entonces, este hombre Abiatar aguantó muchas penalidades al lado de David. O sea, esto es muy interesante porque durante mucho tiempo este hombre estuvo al lado de David experimentando cosas muy difíciles, muy complicadas. Recordemos aquella matanza precisamente de toda su familia, incluyendo a su padre Ahimelech. Acuérdense que cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, en un momento llegó a Nob, y Nob era una ciudad sacerdotal, ¿recuerdan? Y entonces David le pidió al sacerdote Ahimelech, el padre de Abiatar, le pidió algunos panes. Y este sacerdote pues le dio algunos panes y también le otorgó la espada de Goliat. Y David estaba en esta persecución de Saúl, y de pronto cuando Saúl se entera de que los sacerdotes de Nob pues le dieron panes a David y le dieron la espada de Goliat, pues Saúl mandó llamar a todos aquellos sacerdotes y se dirigió específicamente con Ahimelech, el padre de Abiatar. Y entonces le dijo: de cierto vas a morir, porque estás encubriendo a mi enemigo, estás protegiéndolo. Y a final de cuentas, recordemos que ninguno se atrevía a matar a todos aquellos sacerdotes, pero había entre ellos un edomita llamado Doeg. Este hombre era de los principales siervos de David, ¿sí? Y entonces Saúl le dio la orden a Doeg y le dijo: tú arremata contra ellos y mátalos. Y vemos que mató, si no mal me equivoco, como a 80 sacerdotes, incluyendo a mujeres, a niños, a bebés y a todo el ganado que había en la ciudad de Nob. Entonces hubo una matanza terrible, ¿sí? Ordenada por Saúl, ejecutada por Doeg el edomita, y el único sobreviviente de todos aquellos sacerdotes fue Abiatar. Entonces Abiatar fue a buscar a David
y a partir de ese momento comenzó a ser protegido por David y caminó junto con David en toda la demás travesía que experimentó David. Muchos años David siendo perseguido por Saúl, pues este sacerdote Abiatar estaba al lado de David, ahí estaba junto con David. Entonces en todas las persecuciones, en toda la necesidad, en todas las afrentas que experimentó David, este hombre Abiatar, junto con muchos otros, con los afligidos, con los endeudados, con los de amargura de espíritu, ahí estaban acompañando a David en toda esta travesía, en todo este refinamiento. Recordemos que Dios metió a David en un proceso de refinamiento en el desierto, ¿sí? Pero también todos los hombres que comenzaban a estar al lado de David y que se unían a la dirección de David, todos ellos comenzaron a ser refinados y perfeccionados al lado de David por parte de Dios. Entonces este fue el caso de Abiatar. Abiatar fue un hombre que estuvo acompañando a David en toda su travesía. Este hombre, pues cuando por ejemplo este Absalón, otro hijo de David, se rebeló igual contra su padre David, pues este hombre Abiatar, al igual que Joab, se mantuvieron fieles a David y no se unieron a esa rebelión contra Absalón. Pero ahora en esta nueva rebelión de otro hijo de David llamado Adonías, aquí vemos que sí se levantaron y se asociaron en esta rebelión. Entonces este hombre Abiatar disfrutó de la confianza de David, porque él siguió siendo el sumo sacerdote al lado de David. Pero más allá de ejecutar esta labor para Dios, de ser el sumo sacerdote, este hombre Abiatar también disfrutó la amistad del rey de David. Y no solamente eso, sino esto fue por mucho tiempo. Algunos calculan que fueron aproximadamente 40 años de estar juntos, de ser el sumo sacerdote al lado de David, este hombre Abiatar. 40 años. Y por esta razón, amados hermanos, por todo lo que vivieron juntos, por todo lo que experimentaron juntos, por cómo pudieron crecer juntos, estar juntos, seguir avanzando en Dios, en todo el plan que Dios tenía, nos sorprende ver a este hombre Abiatar al final de los días de David sobre esta tierra unirse a una rebelión abierta en contra de David y en contra de Salomón. Es algo que nos deja con el ojo abierto. O sea, este hombre se unió a esta conspiración. Dice el versículo 7 de Primera de Reyes 1, ¿sí?, que se puso de acuerdo junto con el general del ejército llamado Joab y junto con el hijo de David llamado Adonías. Este hombre lamentablemente nos sorprende que se haya unido a esta conspiración para atentar contra Dios, contra el reino de Dios, contra David y contra Salomón, el futuro rey de la nación de Israel. Y esto fue algo que les decía anteriormente, como que sí me sacó mucho de onda, porque digo, qué hombre como este Abiatar, que experimentó tantas cosas al lado de David, que de pronto echó todo a la basura al final de los días de David. David, debemos recordar que estaba ya en el ocaso de su vida. Tenía aproximadamente 70 años, pero la Biblia nos enseña en este capítulo 1 de Primera de Reyes que era ya muy anciano. Y podemos decir, pues, a los 70 años muy anciano. Bueno, es que David lo que vivió fue como la vida de 4 hombres, él solo. Entonces estaba ya muy desgastado David y bueno, este hombre, en lugar de acompañar a David hasta el último día de sus vidas, de la vida del rey David, en fidelidad, pues vemos que no fue así. Le dio la espalda a David y se unió a esta conspiración en su contra. Bueno, el rey Salomón, ya cuando fue establecido como rey por su padre David, pues vemos que Salomón no tomó una acción inmediata en contra de Abiatar. Pero cuando este Abiatar se dio cuenta de que esta conspiración pues había terminado, porque David había decidido colocar a Salomón como rey, entonces Salomón sabemos que sí mandó ordenar que se matara a su hermano Adonías y también a Joab más adelante, pero con este sacerdote no mandó que se muriera, que lo mandara a matar. Más bien lo que hizo Salomón en relación a Abiatar
es que los desterró de Jerusalén. Y podemos ver esto en el capítulo 2 de Primera de Reyes, en el versículo 26. Y vamos a leer este versículo, por favor. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Aquí Salomón mandó desterrar a este sacerdote Abiatar. Dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26. Dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, dice, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Eres digno de muerte. ¿Por qué? Por la rebelión a la que se había sumado. Dice, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de mi padre David. Fíjense, era un hombre que llevaba el arca de Dios en el tiempo del reinado de David. El reino de David sobre la tierra ha sido el mejor tiempo que una nación ha podido experimentar, la presencia y el reino de Dios dentro de una nación. Y en ese tiempo, amados hermanos, este Abiatar disfrutó del privilegio de ser el sumo sacerdote que llevaba el arca de Dios en todo este reino tan próspero, el reino de Dios prácticamente establecido en la tierra bajo el reino de David. Y bajo ese reino tan incomparable con cualquier otro reino sobre la tierra hasta el día de hoy, este hombre gozaba de este privilegio de ser el sacerdote que llevaba el arca de Dios. Y parece ser que eso no fue suficiente, porque al final de los días de David, entonces vemos que se unió a una conspiración en contra de ese rey llamado David y de su hijo Salomón. Entonces vemos que aquí Salomón le dice, eres digno de muerte, pero no te voy a matar hoy porque has llevado el arca de Jehová el Señor delante de mi padre, de David mi padre. Dice, y además, fíjense cómo Salomón le reconoce esto a este sacerdote. Dice, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. O sea, mi padre, tú has sido un compañero de mi padre en toda la travesía que ha tenido en su vida, y tú compartiste momentos muy difíciles al lado de mi padre. Aquellos momentos tan complicados que atravesó mi padre, bueno, esos momentos difíciles tú los compartiste junto con él. Estaban juntos, tenían el mismo sentir, estaban en la misma dirección. Pero ¿qué te pasó? Prácticamente le está diciendo aquí Salomón a este Abiatar, ¿qué te pasó? O sea, tú fuiste un hombre que compartiste muchos momentos difíciles al lado de mi padre. ¿Qué te sucedió? ¿Quién te llenó la cabeza? ¿Qué sucedió con tu espíritu para que pudieras unirte a esta rebelión en contra mía y en contra de mi padre? Entonces, fue muy lamentable esto que vivió Abiatar, pues ya cuando iba a haber este cambio en el reino de Israel. Entonces, podemos ver que este Salomón, pues sustituyó a este Abiatar por otro sacerdote llamado Sadoc, para reemplazarlo, y lo puso ahí como el nuevo sacerdote. Y vemos esto que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces cuando este sacerdote Abiatar fue, pues ¿cómo se llama? Fue desterrado por el rey Salomón y dejó de ejercer el sacerdocio. Podemos ver que entonces en ese momento la línea sacerdotal de la casa de Elí terminó por completo, lo que les decía hace un rato. O sea, esta línea sacerdotal que provenía con Elí, del sacerdote Elí, terminó por completo cuando Salomón, ¿sí?, pues desterró a este sacerdote Abiatar. Le dijo, tú ya no vas a ser más sacerdote, vete a tu casa, vete a tus tierras, y ahora te va a sustituir otro sacerdote llamado Sadoc. Bueno, en ese momento esa línea sacerdotal de Elí terminó por completo, y esto fue el cumplimiento, fíjense, el cumplimiento de una palabra profética que Samuel, siendo un niño, le dijo a el sacerdote Elí. Dios estaba cumpliendo aquella palabra profética. La podemos ver en Primera de Samuel capítulo 2, vamos a leerlo, versículo 31. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 31.
2. Más bien corrijo, no fue Samuel el que le dijo esta palabra, fue aquel otro enviado que Dios le envió precisamente a este sacerdote Elí. Y dice aquí, el versículo 31, dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, dice aquí la escritura. Entonces, esto que estamos leyendo aquí en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 31 y 32, se estaba cumpliendo cuando este Salomón estaba desterrando a Abiatar del sacerdocio. Bueno, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 27, nos dice lo siguiente. Dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces, fíjense, esta rebelión de Abiatar dio lugar a que la palabra profética que Dios había pronunciado muchos años atrás se cumpliera. Entonces, este hombre, si se hubiera mantenido fiel al reino de Dios, si Abiatar se hubiera mantenido fiel a Dios, se hubiera mantenido fiel a David y fiel a Salomón, él no hubiera sido el objeto del cumplimiento de esa palabra profética. Dios lo tenía reservado. Pero este hombre, al unirse a esta rebelión, ¿sí?, preparó todo para que el cumplimiento de esta palabra se llevara a cabo. Entonces esto nos deja ver algo muy claro, que no es que Dios ya quisiera cortar en este momento a este hombre, sino que él, al unirse a esta rebelión, pues era el momento en el que Dios ya no toleraría nada más de actitudes extrañas en esa familia de la descendencia de Elí, que Dios dijo, hasta aquí llega esta descendencia, hasta aquí. O sea, porque se está rebelando en contra mía, se está rebelando en contra de mi voluntad. Mi voluntad es que el hijo de David, llamado Salomón, ocupe el trono, ocupe el reino. Y este Abiatar se está rebelando contra mí. Entonces, este es el momento para que se cumpla esa palabra profética que desde muchos años atrás yo pronuncié. Ni modo, Abiatar, tú al unirte a esta rebelión estás permitiendo, estás ya dando luz verde para que esta palabra profética se pueda ejecutar y llevar a cabo. Y bueno, podemos ver en el capítulo 3, igual ahí de Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 12 al 14, lo siguiente, es el cumplimiento de esta palabra profética. ¿Cuál palabra profética? Bueno, vamos a leerla aquí. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Dice, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, Dios dijo, aquel día yo cumpliré contra Elí todas aquellas cosas que he dicho contra su casa. Y bueno, este era el momento en el que esas palabras que Dios había pronunciado contra la casa de Elí se llevaran a cabo. Qué lamentable fue el final de la historia de este hombre llamado Abiatar. Lamentable el fin de su historia. Entonces, es triste ver, amados hermanos, cómo dos hombres de un peso tan tremendo como Joab y Abiatar, general del ejército de Israel y sacerdote, que fueron confiables por muchos años al lado de David, ¿sí?, ahora le daban la espalda al final de los días de David, le estaban dando la espalda. Entonces, estos hombres podemos ver que terminaron mal, pudieron haber concluido sus vidas bien al lado de David, pero decidieron darle la espalda al final de los días de David.
Y también era el final de los días de estos hombres, o sea, ya no eran tan jovenzuelos, ya habían pasado algunos años. Y bueno, ellos decidieron terminar mal al final de sus días, dándole la espalda, insisto en esto, al rey David. Qué tremendo, ¿no creen? Bueno, entonces el versículo 7, regresando a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 7, nos habla de estos dos hombres que junto con Adonías se pusieron de acuerdo para rebelarse en contra de Salomón y al mismo tiempo en contra de David. Pero a esta rebelión se unieron más personas. ¿Quiénes son los que se unieron a estas personas? Bueno, ya hablamos de los capitanes del ejército bajo la influencia de Joab, pero la Biblia también nos menciona en el versículo 9, en el versículo 19 y en el versículo 25 a más de las personas que se unieron en una celebración junto con Adonías. Un gran banquete se estaba celebrando y todos estaban allí comiendo, estaban en una felicidad, con una bueno, estaban todos felices comiendo, celebrando un gran banquete, porque Adonías ya se estaba autoproclamando el rey de Israel. Y bueno, en el versículo 9, 19 y 25 podemos ver a otros personajes que se unieron a esta rebelión. Leamos estos versículos. Versículo 9 dice: y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, dice, la cual está cerca de la fuente de Rogel, dice, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Bueno, aquí vemos a los hermanos del rey, o sea, de Salomón, y a todos los varones de Judá. Vamos a leer el 19. Dice, ha matado bueyes y animales gordos, dice, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, ¿sí? Dice, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Y versículo 25, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, dice, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Entonces, en estos versículos podemos ver que los hijos del rey, es decir, los hijos de David, se unieron también en esta rebelión en contra de su hermano Salomón. Y dice la Biblia que eran todos los hijos del rey. Entonces, en estos versículos vemos que además de Joab y de Abiatar, encontramos a todos los hijos de David, a todos, dice aquí la Biblia, a todos. Ni uno de ellos apoyó a Salomón. Qué lamentable, pero ninguno de los hermanos de Salomón lo apoyaron para que él pudiera ocupar el reino. Más bien todos se fueron del lado de Adonías, que también pues era hermano de todos estos hijos del rey David. Entonces todos los hijos que le nacieron a David en Hebrón, bueno, sin considerar a Absalón que ya había muerto, pero Cefatías y Tream, ¿sí? Esto de ello nos habla 2 de Samuel capítulo 3 versículo 4 y 5. Bueno, estos dos hombres que le nacieron a David en Hebrón se unieron a esta rebelión. Y no solamente ellos, sino los hijos que le nacieron a David en Jerusalén también se unieron a esta rebelión. Samúa, Sobab, que eran hermanos de Salomón, del mismo padre y de la misma madre, de Betsabé. Eso es algo sorprendente que pasó, que sus propios hermanos, ya ni siquiera sus medios hermanos, sino sus hermanos, hijos de David y de Betsabé, en el caso de Samúa y de Sobab, ¿sí? Ellos también se unieron a esta rebelión. Yo solamente dudo un poquito de Natán, porque Natán aparece en la descendencia de Jesucristo en la genealogía de Lucas capítulo 3, que también era hermano de Salomón, igual del mismo papá y de la misma mamá. Pero estos hermanos de Salomón, hijos de David y de Betsabé, también se unieron a esta conspiración, a esta rebelión en contra de Salomón. Por ahí podemos poner en duda a Natán,
Pero los otros dos hermanos, Samúa y Sobab, ellos sí se unieron a esta rebelión, porque la Biblia nos dice que todos los hijos del rey se unieron a esta rebelión. Qué tremendo. Y había más hermanos de Salomón, hijos del rey David: Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos aparecen en 2 de Samuel capítulo 5, del 14 al 16. Entonces, todos estos hermanos de Salomón, muchos de ellos medios hermanos, pero aún hermanos, como el caso de Samúa y Sobab, también se unieron a esta rebelión apoyando a Adonías. Todos ellos se unieron. Qué difícil ha de haber sido para Salomón el ver que sus propios hermanos le estaban dando la espalda y se sumaron a esta rebelión. Y tuvo que haberle dolido este asunto. Pero bueno, vemos que estos hombres, hermanos, se unieron también a esta rebelión. Bueno, también podemos leer en estos versículos que acabamos de leer que estaban todos los hombres de Judá que servían al rey. O sea, los que servían, los que eran sirvientes de David, también se unieron a esta rebelión. O sea, la rebelión tomó mucha fuerza, mucha fuerza, ¿de acuerdo? No fue poca cosa el acuerdo de Joab y Abiatar con Adonías, porque en esta asociación, en este acuerdo que hubo entre ellos, pues pudieron arrastrar a muchos más. En el caso de Joab, pudo tener influencia, lógicamente, en los capitanes del ejército, porque Joab era el general del ejército, pero él tuvo una influencia sobre los capitanes del ejército de Israel. Él tuvo una influencia. Y el mismo Adonías, lógicamente, tuvo influencia sobre sus propios hermanos. Y bueno, este Abiatar, como un sirviente de Dios y un sirviente del reino de Dios, ¿sí?, también pudo arrastrar a muchos que servían fielmente a David. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que la influencia de hombres así hayan arrastrado a otros para rebelarse en contra de la voluntad de Dios, porque era rebelarse en contra de Dios y de su voluntad. Entonces vemos que esta rebelión tomó mucha fuerza. Estaba Joab, los capitanes del ejército, estaba Abiatar, todos los sirvientes de Judá. Fíjense, aquellos que establecieron a David como rey cuando antes de que Saúl muriera, lo establecieron como rey, pero ahora estos mismos sirvientes de Judá ahora le estaban también dando la espalda a David y estaban dándole lugar a esta rebelión, apoyando a Adonías. Qué fuerte situación. Estaban aquí también los hijos del rey y todos ellos se sumaron a esta rebelión. Ahí estaban en una celebración, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban haciendo sacrificios, estaban todos en una celebración por el autonombramiento de Adonías como rey sobre Israel. Y aquí vemos esta situación. Entonces aquí vemos a todos los que se rebelaron en contra de David, en contra de Salomón, en contra de Dios y en contra del reino de Dios. Todos estos hombres. Bueno, ahora, así como hubo personas que se unieron a la rebelión de Adonías, también hubo personas que siguieron fieles y leales a David y al nuevo rey Salomón. Hubo muchos también que estuvieron del lado de David y de Salomón. Y el versículo 8 nos revela precisamente a estos hombres que tuvieron pues esa fidelidad y esa lealtad hacia David y hacia el nuevo rey Salomón. Dice Primera de Reyes capítulo 1 versículo 8. Dice: pero el sacerdote Sadoc, este fue el que sustituyó a este Abiatar. De hecho, Abiatar y Sadoc eran dos sacerdotes al mismo tiempo. Pero cuando Salomón pues exilia, digámoslo de esta manera, a Abiatar, entonces Sadoc ya es el único sacerdote que quedó en el tiempo ya del reinado de Salomón. Y dice aquí: pero el sacerdote Sadoc y Benanía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías.
esta última frase de este versículo, y todos los grandes, de verdad, qué frase tan interesante presenta la Biblia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque más allá de ser grandes por algún motivo específico de estos hombres, todos ellos son considerados como grandes de David, porque el ser fiel y leal hace de las personas gente grande, hermanos. Gente de mucho valor, gente de mucha estima, gente muy valiosa por la lealtad y la fidelidad. Por eso aquí la Biblia dice que todos los grandes de David, ¿sí? O sea, hombres de mucho valor, hombres de verdad que por conservar la lealtad a David y al nuevo rey Salomón, eran hombres grandes. Cuando tú eres fiel, amado hermano, eres grande. De verdad que eres grande. Cuando tú eres leal, eres considerado entre los grandes del reino de Dios. De verdad. Eres grande por ser leal y por ser fiel a tu Señor, a tu Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Por ser fiel a la iglesia, al reino de Dios, amado hermano, eres considerado como alguien grande y de alta estima delante de los ojos de Dios. No es poca cosa el ser fieles y el ser leales, porque esto nos constituye en personas grandes, en personas grandes. Y aquí dice la Biblia que todos los grandes de David no seguían a Adonías. Es decir, que ya de entrada tanto Sadoc como Benaní, como Natán, como Simei, como Rey y muchos otros que no se unieron a esta rebelión, son todos ellos grandes. Todos ellos eran grandes. Así que mientras tú y yo seamos personas fieles y leales a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia, a su reino, fieles y leales los unos con los otros, déjenme decirles que somos considerados como los grandes. Somos grandes. Bueno, el primero que aparece en esta lista como uno de los grandes de David es Sadoc. Sadoc. Y Sadoc significa justo o ser recto. Y este fue el primer grande, y de verdad que cual su nombre se comportó, él fue recto. Seguramente escuchó de la conspiración, pero él se mantuvo fiel y leal. Él se mantuvo recto, fue justo y se mantuvo de manera recta con David y con Salomón. Y este hombre, Sadoc, pues era sacerdote, nos dice la escritura, era el sacerdote Sadoc. Y Sadoc era descendiente también de Aarón, ¿sí? Por la línea del sacerdote Eleazar. De ahí provenía este hombre llamado Sadoc. Podemos leer Primera de Crónicas, capítulo 6, del 3 al 8. Vamos a leerlo para que veamos ahí esto. Primera de Crónicas, capítulo 6, del 3 al 8. Primera de Crónicas 6, del 3 al 8. Dice aquí: los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar, ahí está, e Itamar. Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías, dice, engendró a Merayot, Merayot engendró a Amasías, Amasías engendró a Ahitob, Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimás. Ahí encontramos a Sadoc, que proviene de esta línea sacerdotal de Aarón y de Eleazar. De ahí provenía este hijo, este sumo sacerdote llamado Sadoc. Entonces, este sacerdote, a diferencia de Abiatar, ¿sí?, no apoyó el intento de Adonías por usurpar el trono. No se unió a esta rebelión. Por ello David lo nombró también, lo nombró para que él fuera uno de los que subieran a ungir a Salomón como rey. O sea, David ya no consideró ni a Joab ni a Abiatar
para que pudieran ungir a, David, a este Salomón como rey, sino que aquí, si leemos Primera de Reyes capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que David, cuando se enteró de esta rebelión de Adonías, llamó como sacerdote no a Abiatar, sino a Sadoc, para que ungiera como rey a este Salomón. Miren, vamos a leer rápidamente el versículo 39. Dice de Primera de Reyes 1, dice: y tomando el sacerdote Sadoc, ahí está, el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Podemos ver que ya no estaba Abiatar, sino ahora era Sadoc el que ungió a Salomón como el nuevo rey sobre Israel. Entonces esto nos indica mucho de este nombramiento que asignó David a este sacerdote Sadoc, ¿de acuerdo? Y bueno, de esta manera fue ungido Salomón por este rey, y acompañado ya no por Joab, que era el antiguo general del ejército de Israel, sino por Benanía, hijo de Joiada, quien es el siguiente en aparecer de aquellos grandes que estaban al lado de David y de Salomón. Y Benaía pues sustituyó también a este hombre Joab. Pero bueno, estamos hablando ahorita de Sadoc. Sadoc, amados hermanos, no fue el sacerdote más importante durante los reinados de Saúl y durante el reinado de David, pero este hombre se mostró todo el tiempo, aunque no era el sacerdote más importante, había una característica que comenzó a distinguir a este rey para llevarlo a este punto, ser el nuevo sacerdote en el reino de Salomón. Y fue lo siguiente, que él se pudo observar su constante lealtad. ¡Qué tremendo! Su constante lealtad, su fidelidad, volvemos al mismo punto, fueron los elementos que pudo observar David para que David ahora le delegara a él el sacerdocio. Dijo: bueno, pues tú no has sido el sacerdote más importante en mi reino, has sido Abiatar, pero mira cómo me salió este Abiatar, se rebeló en contra mía y en contra de mi hijo Salomón para ser rey, pero he notado que tú todo el tiempo has sido alguien fiel, has sido alguien leal. Así que este es el momento en el que tú ocupes el lugar de Abiatar y ahora tú seas el que unja a mi hijo Salomón como rey sobre la nación de Israel. Y podemos ver que entonces este Sadoc, ¿sí?, aunque no fue el sacerdote más importante, por su constante lealtad, por su constante fidelidad desde el reino de Saúl, en el reino de David y ahora en el nuevo reino, ¿sí?, dirigido por Salomón, se encontró en este hombre Sadoc, ¿sí?, esta fidelidad de manera constante, esta lealtad. Y esto contrastó completamente con el sacerdote Abiatar, que ahora estaba rebelándose. Entonces, la lealtad y la fidelidad, amados hermanos, son cosas que Dios siempre observa. Siempre observa, y lo podemos ver con este hombre Sadoc, sacerdote ahora. Entonces, Salomón ya lo nombró, ya que Salomón llegó al reino, lo nombró sumo sacerdote, mientras ya leímos, expulsó de Jerusalén a este sacerdote Abiatar. Entonces, pues de esta manera, ya sustituyendo a Abiatar por Sadoc, entonces ahora sí se cumplió completamente aquella sentencia por parte de Dios que había pronunciado contra la casa de Elí, y ya lo leímos anteriormente, ¿no? Y bueno, vamos rápidamente a Primera de Reyes capítulo 2, versículos 26 y 27, y vamos a leer esto que es muy interesante aquí en las Escrituras. Primera de Reyes capítulo 1, versículos 26 y 27, dice aquí, dice: y el rey dijo al sacerdote Abiatar, aquí ya el rey es Salomón. Entonces Salomón dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de mi padre David. Dice: y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Versículo 27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que
que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y el versículo 35 también de este mismo capítulo nos dice: y el rey puso en su lugar a Benanía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Dice: y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces vemos aquí que Sadoc ya fue colocado como sacerdote en lugar de Abiatar, y esto finalmente dio lugar a una palabra profética que se tenía que cumplir sobre la casa de Elí. Pero Sadoc, por su constante lealtad, por su constante fidelidad, fue considerado para ocupar el lugar importantísimo en el reino de Salomón como sacerdote. Qué tremendo, ¿no creen, hermanos? Entonces podemos ver el contraste entre gente fiel y gente que no fue fiel. Y esto nos tiene que animar a ser fieles, hermanos, a ser fieles al Señor en todo lo que Él nos indique. Bueno, déjenme terminar rápido con Sadoc. Bueno, en el libro de Ezequiel, amados hermanos, aparecen los hijos de Sadoc, y es muy interesante. Voy a darles unos versículos, nada más quiero leer unos que me llamaron la atención, pero podemos leer Ezequiel 40, versículo 46, y ahí se menciona a los hijos de Sadoc. Y luego en el capítulo 43, el versículo 19, nuevamente se vuelven a mencionar a los hijos de Sadoc. Ahora esto sí quiero que lo leamos. Ezequiel 44, versículos 15 y 16. Ezequiel 44, versículos 15 y 16. Dice así la escritura. Dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. ¿Qué palabras de parte de Dios para estos hijos de Sadoc? Estos hombres, dice aquí la escritura en este versículo 15, que guardaron los ordenamientos del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de Dios. Qué tremendo. Dice: pero estos hijos de Sadoc se acercaron a mí para ministrarme. Fíjese, mientras que muchos podían apartarse de Dios y no se acercaban para ministrarle a Dios, y muchos no guardaron los mandatos de Dios, estos hijos de Sadoc permanecieron igual que su antepasado Sadoc, fieles, ¿de acuerdo? Y confiables, amados hermanos. Qué importante es esto, la lealtad y la fidelidad que fue encontrado en generaciones más adelante en los hijos de Sadoc. Estos hombres, a diferencia de muchos del pueblo de Dios, se apartaron de Dios, pero los hijos de Sadoc no. Ellos guardaron las ordenanzas del santuario, ¿sí? No se apartaron de Dios y seguían ministrando, se acercaban para ministrarle a Dios, mientras que muchos del pueblo tal vez ya se habían apartado completamente de Dios. Entonces, Dios aún podía ver de estos hijos de Sadoc, ¿sí?, esta lealtad y esta fidelidad para no alejarse de Dios, para poder seguir con los ordenamientos en el santuario de Dios y para ministrarle a Dios. Tremendo, ahí estaban fieles estos hombres. Y vamos a un último versículo, y con esto terminamos, hablando de Sadoc y de sus hijos. Es Ezequiel 48, versículo 11. Dice: los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, ahí está la fidelidad, dice que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Qué tremendo, amados hermanos. Dios reconociendo la fidelidad de los hijos de Sadoc. Así como Sadoc se mantuvo fiel y leal a David y luego a Salomón, así su descendencia
permaneció fiel al Señor. Y aunque muchos de los levitas no se mantuvieron fieles a Dios, los hijos de Sadoc, que venían de la descendencia de Aarón y luego de Eleazar, se mantuvieron fieles y leales. ¡Qué tremendo! Y Dios los sigue dejando registrado para que aprendamos, amados hermanos, que ser fieles y leales se puede. Por supuesto que sí. Mientras que Israel y los levitas erraron en cuanto a los mandatos de Dios, podemos ver que los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, o sea, estos hombres verdaderamente vivían apartados para el servicio sacerdotal a Dios. Y tú y yo también somos sacerdotes, según la Biblia nos dice. Somos un reino de sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y nosotros también podemos ser como Sadoc, los hijos de Sadoc, que se mantengan fieles en fidelidad, guardando fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a dejarla aquí y vamos a continuar hablando la siguiente vez de los demás hombres que se mantuvieron fieles a David y fieles al próximo rey llamado Salomón, porque estos hombres, había más hombres grandes que no se unieron a la rebelión de Adonías, sino que se mantuvieron fieles a Dios, al reino de Dios, a David y a Salomón. Amén. Señor, pues ayúdanos a nosotros también, como iglesia, como personas individuales también, a mantenernos fieles a ti. Fieles, Señor, en todos los asuntos que tienen que ver contigo. Ayúdanos en ello, Dios. Reconocemos que a veces te hemos fallado, pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos a mantenernos delante de ti en fidelidad. Así como Sadoc, que fue uno de los grandes de David, fue grande por no unirse a esta rebelión. Y vaya que esto, Señor, mostró un gran acto de fidelidad, Señor, y de lealtad a ti, a tu reino, a David y a Salomón. Que de esa manera nos podamos conducir los unos con los otros, Señor, en toda fidelidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.